¿Cómo están? Les saludo aquí desde Orizaba. Les vengo presentando un nuevo video, ahora de un tema que es muy frecuente aquí en el servicio de urgencias, pero en esta ocasión es una ocasión especial porque me acompaña mi R1. Aquí está el doctor Job Torres García, que me ayudó para la presentación y que, pues bueno, me va a ayudar para mañana a darle a la sesión general, ¿no? Y entonces, pues más que nada, vamos a empezar. Hablando de lo que es hipoglucemia, podemos tomar de introducción que la hipoglucemia es la consecuencia más común, potencialmente prevenible en lo que es los pacientes que presentan diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Es la urgencia endocrinológica más común y bueno, la principal complicación que se tiene con un control estricto de lo que son los antihipoglucemiantes, ¿no? Algunas definiciones se deben de tener tres ítems que se deben de conocer. Pues bueno, los valores de glucosa, que es la definición bioquímica, por los síntomas, los tipos y la severidad, y bueno, también se puede definir por el tiempo en el que ocurre en el día. Hablando de unas definiciones así estrictas, es la hipoglucemia severa, pues la hipoglucemia severa del paciente que presenta, que requiere lo que es una tercera persona para normalizarlo, así como la mejoría de los síntomas cuando se nivelan los niveles de glucosa. La hipoglucemia sintomática documentada es todos los síntomas típicos acompañados de los niveles de glucosa menor a 70 miligramos sobre decilitro. Y la hipoglucemia sintomática documentada pues son niveles de glucosa menor a 70 pero que no tienen síntomas. Una probable hipoglucemia asintomática son síntomas típicos de hipoglucemia que responden al tratamiento pero que nunca se documentó por algún estudio, ya sea glicemia capilar o que sea por glucosa sérica. Y la pseudohipoglucemia pues son síntomas típicos de hipoglucemia pero con niveles mayores de 70 miligramos sobre decilitro. Hablando de la ADA, para definición bioquímica, es una definición de 70 miligramos sobre decilitro, los pacientes que no tienen alguna patología previa de glucosa, y para los pacientes que ya han padecido algún episodio o pacientes que tienen comorbilidades, se define como menor a 63 miligramos sobre decilitro. Hablando de la etiología, la causa más frecuente es los hipoglucemiantes orales, el mal apego al tratamiento o la mala dosificación de los pacientes, así como la mala dosificación que se tiene con la insulina, la disminución del aporte calórico o el aumento del metabolismo que tienen los pacientes, así como consumo de alcohol, algunas enfermedades adyacentes como la enfermedad hepática o renal o un mal apego glucémico, ¿no? Fármacos que encubren algunos síntomas que puede presentar el paciente. Clasificándolo, pues podemos clasificarlo en tres estadios, que es leve, moderado, severa. El leve, que es un paciente consciente, con manifestaciones principalmente adrenérgicas, que en un ratito se dirán cuáles son. La moderada, que son las manifestaciones adrenérgicas y neuroglucopénicas. El paciente se encuentra consciente, pero necesita ayuda. Y, pues bueno, la severa, que el paciente se encuentra inconsciente y que requiere tratamiento parenteral. ¿Por qué es importante esta entidad? Bueno, hablando un poquito de la epidemiología, podemos decir que el 7 al 25% de los pacientes con diabetes mellitus tendrán algún episodio de hipoglucemia al año. Eso quiere decir que 11 de estos pacientes presentaron episodios severos con pérdida de la conciencia y o llegando a crisis convulsivas, y que el 20% de estos pacientes son incapaces de reconocer los síntomas. Como factores de riesgo que tenemos un evento previo para hipoglucemia, una retinopatía preexistente o una nefropatía preexistente que dice que ya el paciente, o que traduce que el paciente ya tiene un deterioro previo, pacientes con depresión, pacientes que tienen uso de insulina desde un inicio y pues bueno, lo que son los pacientes que tienen la automedición de la glicemia, pacientes que no tienen asistencia por alguna tercera persona que pueda estar presente durante los episodios. Hablando acerca de lo que son los factores de riesgo principales, los factores de riesgo para pacientes que tienen insuficiencia renal es frecuente esta entidad. ¿Por qué? Recordando un poquito de las cuestiones fisiológicas del riñón, pues estos pacientes tienen disminución de la depuración de la insulina, tienen disminución de la degradación de la insulina y tienen disminución de la gluconeogénesis. Hablando de los adultos mayores, pues bueno, los pacientes presentan lo que es un deterioro de la función renal, pacientes que tienen polifarmacia, que ya como se había comentado antes, pues pacientes que pueden enmascarar los síntomas, y pues bueno, obviamente la función cognitiva que no es la adecuada,
pues, sabiendo que pues requieren la asistencia para muchas actividades de su vida cotidiana. En nuestros pacientes tenemos disminución de los síntomas autonómicos y tenemos un aumento de lo que son los síntomas neuroglucopénicos. Hablando de aspectos fisiológicos de la glucemia, el tejido cerebral requiere de glucosa para tener sus funciones adecuadas y la cantidad de glucosa adecuada por cada 100 gramos de masa encefálica es de 5.6 miligramos de glucosa. Eso quiere decir que se traduce en el 20% de la energía total que requiere el cerebro. Y pues bueno, que también hay un importante rol en el ciclo circadiano. Recordemos que también interactúa a través de lo que es el cortisol y lo que es a través de lo que es catecolaminas. Se modifica con la ingesta calórica y la demanda metabólica por los picos glucémicos. Y pues bueno, los síntomas los regulamos, recordemos, en el flujo cerebral efectivo. Hay algunas respuestas contrarreguladoras de los pacientes que tienen al momento de presentar algunos aspectos de la glucemia. Hablando de la insulina es un péptido de 51 aminoácidos con una concentración sérica de 10 microunidades por mililitro. Aproximadamente la secreción basal de insulina es de 50 a 70 unidades por día. Y pues bueno, recordemos que se requiere lo que es un predecesor, que es la proinsulina, que se encuentra como un 10 a 20% como reserva en el organismo. Aquí les estamos presentando una imagen de lo que es el páncreas, como los islotes de Langerhans, es donde se encuentra principalmente el movimiento de lo que es este proceso, dividiendo lo que son las células alfa y las células beta, recordando que las células beta son las más importantes para lo que es la insulina, las células alfa para lo que es el glucagón, y pues bueno, todo lo que ya saben acerca de lo que es la absorción de lo que es la glucosa, la gluconeogénesis y para la lipólisis. Recordando que para que se adapte la glucosa, los receptores más importantes son GLUT1 y GLUT2. Hay hasta GLUT7, pero bueno, son los más importantes que ustedes deben de conocer, ¿no? Hablando un poquito de fisiopatología, pues bueno, recordando que un paciente con diabetes es un paciente que se encuentra en un estado proinflamatorio, ¿no? Entonces los niveles inflamatorios se encuentran aumentados, ¿no? Las moléculas de adhesión inflamatoria se encuentran más activadas y pues bueno, también hay aumento de los marcadores de trombosis y lo que es el aumento de lo que es la activación plaquetaria, ¿no? Eh, Traduciéndolo esto a lo que es a nivel del sistema nervioso o a nivel de la economía del paciente, les presento esta imagen de lo que es el libro de Gannon de fisiología médica, que vemos del lado izquierdo los milimoles y del lado derecho la cantidad de miligramos sobre 100 mililitros para que se puedan ver algunas alteraciones, ¿no? Viendo que hasta 80 empieza lo que es la inhibición de la secreción de la insulina. Entre 65 y 70 ya se empieza a secretar el glucagón, la adrenalina y la hormona de crecimiento como hormonas contrarreguladoras. De 60 a 45 tenemos lo que es la secreción de cortisol, ya hay alguna disfunción cognitiva. Entre 30 y 45 el paciente empieza con letargia, ya menor a 30 tiene lo que es el coma el paciente. De 30 a 15 ya presentan los crisis convulsivas y bueno, menor a 15 miligramos sobre 100 mililitros, pues el daño cerebral es permanente y los pacientes pueden estar ya o caer, fallecer. Poniéndolo de manera en cuadro, pues bueno, lo mismo, ¿no? Poniendo un umbral glucémico, nada más recordando, o los comentarios que quiero que se tomen en cuenta, que la disminución de la insulina es el primer mecanismo, el aumento del glucagón es el segundo mecanismo de defensa, el aumento de la adrenalina es el tercer mecanismo de defensa, y pues bueno, lo que conlleva lo que es el cortisol y hormona de crecimiento, pues son también agentes que participan, ¿no? Los síntomas se presentan a través de los 50 a 55 miligramos sobre 100 litros, y pues bueno, ya las funciones intelectuales disminuidas es menor a 50. Eso quiere decir que al momento en el que los pacientes llegan a una sala de urgencias con deterioro neurológico, se tienen que tener en cuenta que estos pacientes ya tienen menor a 50 miligramos sobre 100 litros, ¿no? Entonces se tiene que tomar lo que es las medidas necesarias, ¿no? Ah,
Aquí hablando de unas cuestiones que se deben de saber de la hipoglucemia nocturna, ¿no? Que es el efecto de Shomoji y el efecto del alba o del amanecer. Pues que, recordando nada más que el fenómeno de alba es un aumento normal del azúcar en la sangre cuando el organismo de una persona se prepara para despertarse, ¿no? En las primeras horas de la mañana, las hormonas, hablando de la hormona de crecimiento, hablando del cortisol, hablando de las catecolaminas, hacen que el hígado libere grandes cantidades de azúcar en el torrente sanguíneo. En la mayoría de las personas el organismo produce insulina para controlar el aumento del azúcar en la sangre. Si el organismo no produce la suficiente insulina, los niveles de azúcar en la sangre pueden aumentar, ¿no? Y esto causa un nivel alto de azúcar en la sangre por la mañana y pues se ve más que nada a los pacientes antes de que ingieran sus alimentos, ¿no? Y hablando acerca del efecto Somoji, que si el nivel de azúcar en la sangre desciende demasiado en las primeras horas de la mañana, se liberan las hormonas, ¿no? Como lo que se habrá hablado de las hormonas de crecimiento, cortisol y catecolaminas, y estas ayudan a revertir el nivel bajo del azúcar en la sangre, pero podrían llevar a niveles más altos de azúcar de lo normal por la mañana, siendo contraproducente, ¿no? Pues un ejemplo que pudieran tener, pues los pacientes que se inyectan insulina, que no hacen su adecuada alimentación como acostumbra, y pues bueno, el umbral de la glucosa desciende durante toda la noche, ¿no? El organismo trata de defenderse liberando las hormonas que aumentan el nivel de azúcar en la sangre y pues bueno, esto causa un alto nivel de azúcar en la sangre por la mañana temprano, ¿no? Lo que quiero que ustedes se queden con esta diapositiva es de que pues, el ciclo circadiano participa muy importante, entonces la hora de llegada de sus pacientes al servicio de urgencias es por la madrugada. Y pues bueno, aquí nos están poniendo una meta de que el control glucémico antes de acostarse o antes de despertar tiene que ser de 120 a 70 miligramos sobre decilitro. Hablando del cuadro clínico, pues recordando nada más que tenemos lo que son los síntomas autonómicos y los síntomas neuroglucénicos. En los síntomas autonómicos tenemos lo que es el mareo, sudoración, palpitaciones, el hambre. Y los neuroglucénicos, que es la confusión, la dificultad para hablar, disartria, dislalia, algún comportamiento extraño y la incoordinación, ¿no? Eh, Aquí tomando nada más el diagnóstico, recordemos que el diagnóstico que se tiene que cumplir una triada, que es la triada de Whipple, ¿no? Los pacientes que se les documenta la hipoglucemia, los pacientes que revierten los síntomas al momento de administrarse glucosa, ¿no? Hablando de tratamiento, pues bueno, el tratamiento que se tiene que ir encaminado a lo que es la educación del paciente. eh, por lo general se tiene que dejar de 10 a 30 gramos de carbohidratos de rescate, que ahorita les pues, estoy poniendo unos algoritmos. La sacarosa y la fructosa que tiene que estar como de primera opción. La regla de los 15, que ahorita también se va a hablar un ratito, y pues bueno, es tener un control estricto de lo que es los niveles de glucosa, ¿no? Por estadios, teniendo un tratamiento de urgencia, pues para uno leve, se puede utilizar 120 a 180 mililitros de jugo de fruta, aunque son 4 cubos o 3 cucharadas de azúcar diluidas en agua. La regla de los 15, ese es en el leve. Para la moderada, pues se puede utilizar glucagón intramuscular de 0.5 a 1 miligramo o 20 mililitros de solución glucosada al 50% en bolo. Y para las severas, pues son 50 mililitros de solución glucosada al 50% o una solución glucosada al 10% o 100 mililitros por hora según el estadio clínico, ¿no? Y evitar darlo por más de 12 horas. Este algoritmo es para ustedes de la ADA, ¿cómo se va a manejar? Los pacientes que tienen niveles de glucosa de 69 a 40, pues ¿qué es lo que van a hacer, no? Si el paciente es capaz de comer o deglutir de manera segura, entonces si lo puede hacer, se pueden dar 15 gramos de carbohidratos, que 15 gramos de carbohidratos pueden ser entre 8 mililitros hasta 120 de jugo o 4 tabletas de chocolate. Y checar obviamente la glucosa cada 15 minutos. Y si el paciente no es capaz de deglutir de manera segura, se va a hacer la siguiente pregunta, que si tiene un acceso venoso, si no tiene un acceso venoso, se va a administrar 1 miligramo de glucagón, ya sea subcutáneo o intramuscular. Se va a establecer una vía intravenosa para el paciente y se va a checar la glucosa cada 15 minutos.
Si el paciente si tiene un acceso venoso, pues se va a administrar 12.5 gramos de dextrosa, igual los tres caminos para la revisión de la glucosa a los 15 minutos. Y bueno, se tiene que continuar este algoritmo hasta que el mayor de glucosa sea mayor a 70, ¿no? Y revisándolo cada hora. Les estoy poniendo a la parte superior del lado derecho cómo puede introducirlo 15 gramos de carbohidratos y lo que es 12.5 gramos de lo que es dextrosa, ¿no? Que puede ser dextrosa al 10% o dextrosa al 50%. Si es al 10% puede ser 125 mililitros en infusión o 50% puede ser 25 mililitros en bolo, ¿no? Pero ¿qué pasa en los pacientes que los niveles de glucosa son menores a 40 miligramos sobre decilitro? Pues bueno, es casi el mismo algoritmo que van a tener. Recuerden que si es capaz de deglutir, en lugar de ser como se ha comentado antes, va a ser en esta ocasión 30 gramos de carbohidratos, que serían 177 a 236 mililitros de jugo o 8 tabletas de chocolate. Si el paciente tiene un exceso venoso, entonces podemos administrar 25 miligramos de dextrosa, o si no, se administra 1 miligramo de glucagón y se checa la glucosa a los 15 minutos, ¿no? Recordando y asegurando que cada hora va a checarse los niveles de glucosa con control estricto, ¿no? Y recordando que 25 miligramos de dextrosa, pues puede ser la dextrosa al 10%, 250 miligramos si ve en infusión, o una dextrosa al 50%, que son 50 mililitros si ve en bolo, ¿no? Respondiendo a una de las respuestas que me dijo uno de mis maestros, que cuál era la mejor, cuál es el mejor tratamiento, ¿no? Si el mejor tratamiento es una dextrosa al 10 o al 50%, ¿no? Pero en este estudio que les estoy presentando del doctor Moore, ¿qué es lo que se trató? Se trató dos grupos. Un grupo donde se dio tratamiento a base de lo que es la glucosa al 10% y el otro grupo es de la glucosa al 50%, ¿no? Por lo general hicieron unas comparaciones de cómo los pacientes llegaban, ¿no? Los pacientes tenían una escala de Glasgow posterior a un tratamiento 15 de 15, los niveles de llegar a lo que es la escala de Glasgow revertido era el mismo tiempo, 8 minutos. Eh, lo que es algunas cuestiones de que los pacientes que tenían las máximas dosis permitidas, que creo que es algo muy importante señalar, es de que los pacientes que utilizaron el 50% requirieron más dosis máximas, a diferencia que un paciente que tuvo una infusión al 10%. Y pues bueno, que hubo pacientes que requirieron otro tratamiento igual, dos pacientes en el grupo del 10 y solo uno en el paciente del 50. Pero bueno, lo que ellos concluyen que por esta diferencia nada más de las dosis máximas requeridas para 25 gramos, tuvieron menos pacientes con un grupo del 10%, entonces ellos hacen la recomendación de que se utilice la reanimación con glucosa al 10%, ¿no? Hablando de la regla de los 15, pues bueno, la regla de los 15, que son 15 gramos de glucosa en cualquier presentación, ya ustedes voltearán y se fijarán en los alimentos que se consumen, los que pueden llevar esta regla, que pueden ser 15 mililitros de azúcar en agua en 100 mililitros, o que son 150 mililitros de jugo o refresco, que son 15 mililitros de miel, o 6 dulces tipo salvavidas, ¿no? Ahorita también hablando ahorita con mi compañero R1, pues también, al parecer también Skittles eran los otros dulces que también se utilizaron para esta regla de los 15, ¿no? Pues bueno, recordando que la causa más frecuente es por lo que es los fármacos de las sulfonilureas. Las sulfonilureas, pues bueno, que tienen mayor vida media en el organismo, pues bueno, se ha utilizado lo que es la dexametasona, de 4 a 6 miligramos cada 6 horas. Sí, pero esto se da ya cuando no hay falta de respuesta al tratamiento, ¿no? Y bueno, y la hipoglucemia recurrente o que tiene neuropatía, pues bueno, se tiene que dar este tratamiento neurológico y pues bueno, es una cuestión que se tiene que dar a los pacientes que ya tienen lesiones, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Algunas consecuencias que vemos, pues bueno, ¿por qué es importante aquí? Es porque el 4 al 10% de las muertes pues son causadas por hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Por lo general se asocia a lo que es una arritmia grave en estos pacientes. Son pacientes que tienen altos niveles de marcadores inflamatorios propensos para procesos infecciosos.
tienen lo que es afección en lo que es la función cognitiva de manera permanente y pues bueno, tienen de 1.5 a 2.5 más riesgo de demencia, ¿no? Las pérdidas económicas y psicosociales, pues bueno, recordando que de cajón los pacientes tienen una pérdida de un día de trabajo, que eso es lo que es traducido económicamente por lo que es un día de hospitalización y por lo que es la visita de los médicos especialistas, es un aproximado de 8.978 pesos en el último tabulador que ha lanzado el IMSS. Obviamente que tener este problema condiciona a problemas de ansiedad, a problemas de preocupación y pues bueno, eso no hace que haya saturación de lo que es los servicios de urgencias y pues obviamente lo que conlleva a lo que es la mala calificación para ¿no? Para nosotros los que estamos dando la atención, ¿no? Y ya para terminar las últimas dos diapositivas que quiero comentarles es de que cómo está el pronóstico de estos pacientes. Se hizo un estudio que es el estudio Advanced, ¿no? Que asociaron todos los pacientes que tenían complicaciones con vasculares y se utilizaron 11.140 pacientes que nada más lo único que pretendían entre tantas cosas es definir mortalidad, ¿no? Y recordando que los pacientes que tenían un evento de hipoglucemia tenían una mortalidad del 19.5, a diferencia de los pacientes que no tenían un evento de mortalidad que llegaron al 9%, ¿no? Ya con esta última situación, ¿cuándo vas a ingresar a tu paciente? Pues bueno, vas a ingresar al paciente que tenga alguna enfermedad de base, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y que presenta un episodio de hipoglucemia, ¿no? Cualquier afectación o afección a nivel del sistema nervioso central, independiente de que no se sepa la etiología y que no recupere rápidamente el paciente, ¿no? Los pacientes que tienen hipoglucemia inducida por lo que son las sulfonilureas, pues recordando lo que es la vida media del fármaco, algunas veces que no se encuentra la etiología de lo que por la cual fue la hipoglucemia y pues bueno, de causas desconocidas, ¿no? Pues bueno, hasta aquí termina nuestro vídeo. Pues más que nada le quiero mandar saludos a todos mis maestros ahora que estamos aquí en el hospital y que, pues bueno, se espera que el día de mañana esta sea una buena presentación, ¿no? Nuevamente le doy las gracias a mi compañero Job que me ayudó para esta presentación y pues deseando las mejores de las suertes para el día de mañana. Nos veremos después. Sean felices.